tenemos el gusto hoy de contar con la presencia de dos abogadas. Una de ellas es una dama que se ha preocupado muchísimo por la situación de las libertades de los ciudadanos, la realidad que nos afecta a todos nosotros, que a veces la sociedad panameña suena un poquito como poco interesada en resolver problemas que nos afectan, y me refiero particularmente a la abogada Olga de Valdía, que viene acompañada de la abogada Ivy Solís Valdés, que ella es experta en temas aquí le llaman lavado de dinero, lavado de activos. Vamos a hablar con ellas porque se ha presentado un estudio que se llama Panamá Registro Beneficiarios Finales. Pero hay un reproche que tenemos que hacernos todos, y yo creo que esto va en este camino, porque frecuentemente hemos escuchado que Panamá es considerada no cooperadora en la guerra contra el blanqueo de capitales. Eso es una mancha que tenemos incluso. Actualmente estamos en las listas grises, entonces hay que enfrentar esa realidad con valentía, pero con transparencia también. Entonces, hoy día, repito, todavía estamos en la lista gris de los países del GAFI. Señora Valdía, señorita Solís Valdés, háblenos acerca de este estudio Panamá Registro Beneficiarios Finales. ¿Qué son los registros beneficiarios finales para que nuestros oyentes estén debidamente ilustrados? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a los miembros de Infoanálisis, a su producción. Y Rubén, Milton, Camila, Guillermo Antonio, muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Y hago un paréntesis para decirle a Milton que me disfruté muchísimo tu libro. Te equivocaste de carrera, has debido empezar a escribir ficción histórica desde los 20 años. Te desviaste, ¿ah? Te desviaste. Entonces... Olga es mucho menor que yo, pero fuimos compañeros en la USP. Nada de hablar de edades aquí, no hablemos de edades aquí. Bueno, cuando yo entré, él era el dueño de la casa, estaba en la directiva de la Asociación de Estudiantes de la USMA y era el que llevaba el megáfono, vamos a ponerlo así. Okay. El tema del registro de beneficiarios finales, efectivamente, ayer publicamos en nuestro sitio web, que es www.libertadciudadana.org. Lo hemos publicado en un formato PDF gratuito de acceso general para que la gente lo pueda bajar, estudiarlo, compararlo, a ver si comenzamos como país a entender este concepto de los beneficiarios finales, y que, puesto en las palabras más sencillas, sería quiénes son los verdaderos dueños de las personas jurídicas que se utilizan para distintos actos en la vida privada y pública. O sea, permiso, licenciada. O sea, son los facilitadores de actividades ilícitas, lo que usted está diciendo. No, no necesariamente. Los beneficiarios finales son quienes son los verdaderos dueños de las personas jurídicas, ya sean sociedades anónimas o fundaciones de interés privado o fideicomisos. Es decir, bueno, el fideicomiso no tiene personería jurídica, pero distintos vehículos, llamémoslos así, que tienen personería jurídica, tienen un nombre, van a tener una junta directiva o un consejo directivo y tienen dueños o accionistas, y nuestras leyes y las de otros países han permitido por mucho tiempo que esos verdaderos dueños, quienes en realidad reciben los dineros o beneficios o réditos que esas personas jurídicas producen, esas personas se mantengan ocultas detrás de lo que antes se llamaba un velo corporativo, que ha ido cambiando, y es una de las temas que en Panamá han hecho gran eco por ser un lugar que nuestra ley de sociedades anónimas permitía la fácil creación de sociedades anónimas. Comenzó con esa presión internacional hace ya bastante tiempo, que ha llevado, por ejemplo, al cambio de que no haya acciones al portador y una serie de limitaciones, digamos, que se ha buscado, pero el clamor internacional y además estar en las listas y las recomendaciones de Gafi, especialmente la 24 y la 25, han llevado a Panamá, al igual que a muchos otros países, a buscar la solución de tener un registro donde se lleve en realidad quiénes son los verdaderos dueños detrás de las sociedades o compañías. Yo digo personas jurídicas porque no todas las sociedades son sociedades anónimas, no todas las personas jurídicas son sociedades anónimas, y que en nuestro país ha hecho tanta mella. Todos los entramados gigantescos de corrupción que siempre estamos correteando detrás de que ya pasó. Estamos con el tren partió del andén y nosotros estamos acá tratando de ver cómo judicializamos los casos y hacemos justicia. Todos llevan decenas, si no cientos, de sociedades anónimas fantasmas
que si hubiese habido la capacidad de poder el investigador o la persona, el regulador, hubiese podido entrar a ver quiénes son los verdaderos dueños de esas sociedades anónimas, se hubiese podido prevenir, y ojalá se pueda prevenir en el futuro si este registro se implementa, porque la realidad es que pasamos una ley y 1 año y 2 meses después sigue sin implementar. Ley Ahora, Olga, una 129. consulta para entender cuál sería el cambio. Actualmente, si hay un caso de corrupción, para usar un ejemplo sencillo, y cuando el fiscal va a ver, no es que es una persona la que maneja el dinero, sino que sale que es ABCSA. El fiscal no tiene manera de llamar a alguien o de mandar o que alguien o buscar en algún lado de quién es. Actualmente, y bueno, voy a dejar que Ivy conteste esta pregunta porque es una pregunta muy técnica, pero actualmente, pues en la realidad no, porque lo que está obligada la sociedad a registrar en el registro público son una serie de hechos, o sea, la junta directiva, por ejemplo, pero no quiénes son los accionistas. Y dentro de la junta directiva, nuestra ley permite además lo que se llaman los directivos testaferros, así que perfectamente puede ser que no llegues a quién es realmente. Cuando el registro se implemente, la ley dice que el Ministerio Público va a poder entrar a ver en el registro quiénes son los dueños y sobre todo vamos a poder contestar las asistencias judiciales internacionales que nos piden revelar en casos de investigación eso. Milton quiere hacer una pregunta, Sí. pero quisiera que No. Ivy, no sé, Sí, Milton primero y luego después de Ivy. Ivy. Señorita Después de Ivy, Ivy. adelante, adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a su programa. Para responder de una vez la pregunta de Camila, sí, Panamá tiene ese mecanismo, sin embargo, no es eficiente. Hay que hacer solicitudes formales a través de la Cancillería, a través del Ministerio Público, son cooperación judicial, y muchas veces cuando finalmente se obtiene esta información de quiénes son los verdaderos dueños de las sociedades, ha pasado mucho tiempo, en muchísimos casos más de 1 año, al momento de ya recibir esta información, muchas veces las sociedades están disueltas, ya no existe, no se puede ir tras el dinero que fue obtenido de manera ilícita. Entonces lo que busca este registro de beneficiarios finales, que no es más que una base de datos, es hacer que la obtención de esta información sea más rápida y eficiente. Es que es increíble pensar que no lo sea ya, que por lo menos las autoridades no tengan acceso. Dije, esta persona posiblemente se robó un poco de dinero, vamos a ver quién es. Es increíble. Ahora, ¿a dónde quieren llegar ustedes? ¿Acabar con el sistema de sociedades anónimas en Panamá? Pregunto así al rojo vivo. Yo quería aprovechar la pregunta de Rubén para poner un contexto. El régimen de sociedades anónimas panameño es una copia de un régimen de Delaware en Estados Unidos. De los años 20 se pasó la ley en Panamá. Tenía un propósito útil y puede ser hasta noble en cuanto a la agilidad de las transacciones comerciales, en cuanto a, para algunas personas eso no es comprensible, pero si vivieran en Colombia o en otras partes de Sudamérica donde te secuestraban o a un hijo o a tu esposa o a tu esposo para sacarte dinero, la necesidad de ocultar el patrimonio era tal vez de vida o muerte. Asimismo, repito, transacciones comerciales más ágiles se daban con este sistema. Lamentablemente, como pasa con muchas cosas, este sistema de sociedades anónimas, de acciones al portador, etcétera, fue utilizado por narcotraficantes, por gobernantes corruptos, por personas dedicadas a delitos de crimen organizado, no solo narcotráfico, para ocultar el enriquecimiento ilícito en que habían incurrido. Pero no solamente te ponían un testaferro o 2 como directivo, hay directivas que están integradas por otras sociedades que son directivas de otras sociedades. O sea, empezó a crearse una capa, ya no era un velo corporativo, era una muralla corporativa que hacía imposible cuando se investigaba a esas personas que habían cometido algún tipo de delito, cómo llegar al producto final económico. Entonces, esta ley lo que busca es facilitar mediante un registro único con alguna salvaguarda para aquellas personas que utilizan el sistema legítimamente para proteger su vida, su patrimonio del delito, de los secuestradores, etcétera. Diferenciarlos de aquellas que quieren utilizar el sistema para cometer o aprovecharse de los delitos cometidos. Habiendo dicho eso, me preocupa mucho que la ley haya pasado y ahora no se ha implementado, porque cuando me tocó defender a Panamá,
en acusaciones de este tipo desde los papeles de Panamá, y yo decía todo lo que habíamos hecho y todas las leyes que habíamos pasado, la respuesta normalmente en Europa era sí, pero no las implementan. Sí, pero cuando pedimos informes no hay respuesta. O sea, hemos hecho mucho a nivel formal, pero en la concreta hemos hecho mucho menos de lo que nuestras leyes dicen que debiéramos hacer, y eso nos afecta a la reputación. Hace 5 o 6 años empezó la investigación de los Panama Papers, muy buena para descubrir todo este entramado, pero el nombre Panama Papers todavía lo estamos cargando cuando en múltiples países son actores de esta trama, cuando Panamá es un actor probablemente secundario, pero pareciera que es el único lugar donde esto sucedía. Entonces, o corregimos esto y corregimos la implementación de estas leyes, o el daño reputacional que tendrá nuestro país va a ser insalvable. Bueno, tengo un corte comercial. Al regreso, continuamos platicando con nuestras dos invitadas, dos abogadas de la Fundación para la Libertad Ciudadana, a saber, Olga de Valdía e Ivy Solís Valdés. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos claros, amigos oyentes, que el tema de la prevención del lavado de dinero en Panamá, también el crimen organizado y otra cosa, están dentro de la esfera de la ley 129 del año 2020, pero hace un año y todavía estamos a la espera de que se active. Camila, usted tiene una noticia importante. ¿Cuál es, por favor? Sí, que según el diario La Prensa, en su Twitter, los trabajos de reparación de la línea de 66 pulgadas que tienen a la ciudad sin agua, en la potabilizadora Chilibre, hace media hora tenían un 70% de avance y esperan que las obras culminen a mediodía para que el agua llegue en la tarde. Así que eso es muy importante. La ciudad va a estar prácticamente 24 horas sin agua desde que se fue el servicio ayer, para que nuestros oyentes tomen las previsiones necesarias, porque probablemente no van a tener agua hasta la tarde. Bueno, estamos platicando, repito, con las abogadas Olga de Valdía e Ivy Solís Valdés. Dígame algo, estamos hablando, la señora Valdía hablaba de la página 14 de este estudio de Panamá, registro de beneficiarios finales. ¿Qué dice la página 14? Porque me llama mucho la atención el énfasis que se ha puesto en eso. Sí, la página 14 hace un breve resumen del histórico de evaluaciones y medidas adoptadas por Panamá con respecto a las medidas antilavado de dinero, pero antes de entrar en ese tema, yo quería referirme brevemente a los comentarios del señor Rubén Murgas y del señor Milton Enríquez. Como él bien comentaba sobre el caso de Colombia, es cierto, los casos o el riesgo de que una persona pueda ser víctima de secuestro, de extorsión o de cualquier otro delito, definitivamente que va a depender mucho del contexto individual del país donde esta persona vive y pues de la actividad que realiza, de su empresa o de quién es esa persona. De lo que pudimos observar en el estudio está, también lo incluimos en el estudio, en otros países hay medidas que se han adoptado en estos registros para que la información no sea, no quiero decir que no pública, sino que no sea de fácil acceso. Hay datos que están reservados exclusivamente para las autoridades o para instituciones específicas como agencias de crédito, donde inclusive las personas accionistas o beneficiarios finales de las sociedades, obviamente presentando una justificación, pueden solicitar que algunos datos sean suprimidos del registro o que las personas que tengan acceso deban solicitarlo de manera formal. Tampoco el registro en muchos países de los que vimos es gratuito, sino que las personas deben registrarse y pagar una tarifa para obtener esta información. Bien, pasando esto, comentando sobre el histórico de evaluaciones y medidas adoptadas por Panamá, lo que queremos dar a conocer a la población, a la ciudadanía, es que estas medidas no son cuestiones que se han tomado ahora o que son a raíz de los Panama Papers, sino que son observaciones que se han estado haciendo a Panamá desde el año 2000. Tampoco se trata de una medida de coerción como mucha gente lo ve, sino que Panamá voluntariamente ha decidido adoptar estos mecanismos y ha adoptado estos compromisos.
Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, si Panamá no está dispuesta a cumplir con con las medidas a las que se ha comprometido, entonces, ¿por qué lo hace? Es una falta de coherencia que tiene, pues, el Estado panameño con respecto a estos temas. Y sí, como mencionaba, desde el año 2000 se señala a Panamá como un país no cooperador por diferentes situaciones. Por ejemplo, a ese momento no se había criminalizado el delito de blanqueo de capitales por delitos distintos a los relacionados con drogas. Actualmente el Código Penal contempla muchos otros delitos como delitos precedentes al blanqueo de capitales. También se hace referencia a la incapacidad de intercambiar información con otras unidades de análisis financiero, con otros países, como lo vimos al inicio, y también porque mantiene disposiciones en materia civil que son desfasadas. En el primer informe de la GAFI se hablaba específicamente del tema de los fideicomisos, pero como mencionábamos también, hay otros tipos de sociedades en Panamá que tienen disposiciones que ya realmente no son utilizadas. Entonces, también es un tema de actualizar la legislación panameña en este sentido. Permítame un momentito, abogada Ivy Solís Valdés. A ver, la idea de esto es conocer a los verdaderos dueños, que la palabra es mía, que se escudan, que se esconden detrás de sociedades o empresas fantasmas, se le llama eso, ¿no? Y la idea de esto es que Panamá pueda entonces castigar eficientemente o efectivamente lo que son este tipo de delitos que nos han estado dañando, como decía Milton, la reputación. Ese es el propósito, abogada Ivy Valdés, Solís Valdés. El propósito, lograr conocer quiénes son los verdaderos dueños de estas sociedades o de personas jurídicas en general, y en caso de ilícitos, sea más fácil para las autoridades dar con estas personas, aplicar las sanciones y recuperar pues los dineros que se han obtenido de manera ilícita. Yo solo quería un par de precisiones. Uno, que es un tema reputacional, yo lo dije en el cambio, no se dio al aire, que no afecta solo a banqueros y abogados, afecta a estudiantes. Me recuerdo la experiencia de estudiantes en España, que un banco no les abría cuenta para recibir la mesada que les mandaban sus padres porque eran panameños, porque todo lo que huele a Panamá olía a corrupción. Entonces sí nos afecta a todos, pero también quisiera plantear, distinto a lo que dice la abogada Solís, que sí es producto de presiones. Panamá no hace eso voluntariamente. Panamá no está cambiando su régimen porque Panamá lo quiere cambiar. Panamá está cambiando su régimen por las presiones enormes que ha recibido de los países desarrollados que quieren evitar sobre todo la evasión fiscal y también combatir el delito organizado. Y el problema es que Panamá tiene una reputación de que juega vivo. Entonces dice que hace algo y luego no cumple lo que dice, y eso contribuye aún más al deterioro reputacional del país, porque ya no es solo un sistema donde puede haber algunos abogados o banqueros que son cómplices de delincuentes. Es que el Estado parece cómplice de los delincuentes, y entonces, ¿qué queda a salvo si nuestros gobernantes quedan como cómplices de los cómplices, ¿no? Bueno, si me permite, señor Milton, es cierto que hay presión, pero se trata precisamente de no esperar a que organismos internacionales o que otros países nos obliguen a hacer ciertas cosas, sino de examinarnos nosotros internamente como sociedad, cuál es la sociedad que nosotros queremos. Si nosotros deseamos promover la opacidad o la corrupción dentro de nuestro país, o al contrario, promover buenas prácticas de transparencia, revisar cómo nos puede ayudar este registro a nosotros dentro eso es de lo Panamá, que queremos, de manera todos los que estamos en esta mesa. El y problema eso es que la es en que decisión, nosotros nos queremos enfocar. la decisión la toman personas que solo reaccionan a la presión. Ahora, el secreto bancario no es tan malo. El secreto bancario jugó un rol importante en la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos se salvaron por el secreto bancario de que no les intervinieran sus dineros que los tenían en Suiza. Entonces, nosotros estamos partiendo del hecho de que no exista el secreto bancario. El secreto bancario es importante para que el crimen organizado no tenga acceso a información del secreto bancario de sociedades anónimas o de riquezas, porque hay muchos ricos
que no les interesa que la gente sepa que son muy humildes en el trato también. Entonces, no partamos del hecho de que el secreto bancario ha servido para ocultar bienes mal habidos, nada más. También tiene un noble propósito, que es que la gente quiera tener, si Dios o el destino o su buen proceder le dio fortuna, inclusive quieren ocultar hasta las donaciones que hacen. Sí, y hay mucha gente millonaria sí, que hace donaciones y no les interesa que se sepa quién las hizo. no, pero me gustaría escuchar la opinión de las invitadas. Solicito por favor eso, porque para eso Olga, están creo aquí. que quería decir algo. Sí, permiso. Yo creo que aquí hay que entender el propósito noble que tienen por delante esta Fundación para la Libertad Ciudadana, que tiene 2 representantes hoy aquí en este programa. Quisiera que ellas puedan ampliar. Estoy de acuerdo con Milton, que ha habido muchas presiones, pero también Panamá, tú sabes, en Europa, leí en el diario El País, yo te lo comenté, Milton, decía que los panameños no creemos que somos más listos. Listos es vivos, que somos más inteligentes que el resto del mundo. Y esa viveza panameña de funcionarios panameños que son más vivos que todo el mundo, la está pagando el país ahora en el aspecto reputacional. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera, conocido como el GAFI, nos ha puesto a nosotros, nos tiene a nosotros, entre otros, como objetivo. Entonces yo quisiera preguntarle, porque sí, en Panamá es una realidad, en la figura del testaferro es una realidad, no nos engañemos. A ver, ¿quién de ustedes me hace el favor de absolverme esa pregunta? Bueno, comienzo yo y contesto la pregunta que creo que el don Rubén dijo al rojo vivo, creo que calificó su pregunta. ¿Cuál es su programa favorito en televisión? Ajá. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación con la publicación de este estudio y esta campaña de difusión de la figura del conocimiento, que para nosotros es una campaña de información y educación a la población en general con respecto a este tema, que no se entiende muy bien y que, como bien dijo Milton, muchas veces parece que es un tema entre abogados y banqueros, pero es un tema que afecta a todo el país. Nosotros tenemos un doble objetivo. Por un lado, poner información fáctica, hechos específicos, que ojalá alguien cogiera el estudio y dijera, lo que dice el párrafo 3 de la página 12 no es verdad y lo rebato por esto. Todas nuestras aseguraciones o nuestras aseveraciones en el estudio y comparaciones están basadas en información que el propio Estado publica o que publican los otros países. Primero, el estudio lo que va a resaltar es cómo son los registros, no solo en Panamá, sino todos los demás países que lo están implementando, cuáles deben ser las mejores prácticas al momento de implementar ese registro, porque Panamá no lo ha hecho todavía. Entonces, Panamá tiene la oportunidad, por un lado, no lo han hecho, pero por el otro lado se abre la oportunidad de que cuando lo hagan bien. Y lo hagan bien siguiendo las mejores prácticas que ya se conocen en otros lugares. En segundo lugar, nuestro objetivo con esta campaña y con este estudio es impulsar a que si se va a implementar, se implemente bien, pero sobre todo hay un tema aquí donde una cosa se une con la otra y es la siguiente. Nosotros, como país que tenía o tiene una industria sin humo, por llamarla así, que es la de firmas de abogados y firmas de brokeraje de sociedades anónimas, nosotros nos estamos quedando atrás frente a los otros países que ofrecen servicios parecidos. Porque los otros países que ofrecen servicios parecidos están adecuándose a toda la norma o a toda la que Milton califica como presión, pero también son estructuras donde los países se adhieren voluntariamente a estas estructuras multilaterales. Y cuando hacemos, como quien dice, una comparación de mercado con los servicios que ofrecen los países, si Panamá no comienza a adecuarse, Panamá se va a quedar atrás y no va a ser por quienes las voces que estamos llamando a la transparencia, a la corrección, a la anticorrupción, que el sistema va a dejar de funcionar para Panamá. Va a dejar de funcionar porque no vamos a poder competir. Y hay cosas que efectivamente, hay estructuras financieras, estructuras legales, no hay nada que sea tan susceptible de cambio como las estructuras legales financieras. A lo largo de toda la historia de cómo se hacen los negocios en la humanidad, y digamos lo que nosotros estamos viendo, siglo XX, siglo XXI, hay figuras que ya quedaron en el pasado. Todos los procesos cambian. Estamos en una era en que es imposible pensar que se va a trabajar y a manejar cualquier cosa donde cruza el interés privado y el interés público con un nivel de opacidad como el que tenemos aquí. Entonces, al final,
es tratar de llegar a ese espacio donde podamos prevenir o evitar el rapaz abuso de los fondos públicos. Y les doy un solo ejemplo, lo que ha pasado con las contrataciones directas durante la pandemia. En estas contrataciones directas durante la pandemia, nosotros todavía no sabemos quiénes están detrás, quiénes se están beneficiando realmente de los dineros de algunos de esas contrataciones directas, porque no hay manera de saber realmente quiénes son los dueños reales de esas sociedades que están recibiendo esos contratos directos, y no sabemos si de verdad hay o no hay conflictos de interés, posibles conflictos de intereses con los funcionarios que son los que están otorgando los contratos. Esa duda, que ahora mismo estamos en 81% de desconfianza interpersonal y con las instituciones, de acuerdo a la última encuesta del CIEPS, esa confianza ciudadana se puede comenzar a reganar con transparencia. Entonces, nuestro objetivo es doble. Por un lado, informar, que tengamos además el benchmark de qué están haciendo otras legislaciones que ofrecen estos servicios también, recomendar cuáles son las mejores prácticas y poner a Panamá en un plano competitivo. Ya no hay manera de levantar la reputación del país de nuestro país afuera con bonitas campañas que tienen videos lindos de las aguas cristalinas de San Blas. No hay manera. Eso no va a dar un resultado. Lo que da resultado que de verdad, digamos, con acciones, lo que prometemos con palabras, tal como señaló Milton. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Por este es un tema tan interesante, de interés para todos, que hemos extendido la entrevista con las abogadas Ivy Solís Valdés y Olga de Valdía. Son de la Fundación para la Libertad Ciudadana, en base a un estudio que se llama Panamá, Registro de Beneficiarios Finales. Camila, ¿usted iba a decir algo? Sí, porque ya tocamos más temprano sobre quién iba a tener acceso. No es que uno se va a poder meter registrobeneficiario.com y ver todo. Sí va a haber ciertos obstáculos en el camino y es más que nada para uso de las autoridades. Pero, ¿cuál es la información que va a estar en este registro? Porque no entiendo qué tendría que ver con el secreto bancario. Exactamente, ¿qué va a incluir ese registro? El registro incluye información de nombres de las personas, su domicilio, el porcentaje accionario que tienen dentro de las sociedades anónimas en este caso, quiénes son los fundadores de una fundación de interés privado. El tema de los fideicomisos no está incluido. Ya mencioné domicilio, fechas de nacimiento, números de cédula, etcétera. Mucha de esta información ya aparece, por ejemplo, en el registro público cuando uno inscribe pues, todo tipo de escrituras, ya sea de bienes inmuebles, de otro tipo de sociedades que no son las anónimas, pero también de las sociedades anónimas incluye esta información muchas veces de los directores. O sea que no dista mucho. El tema es tener esto de manera condensada y que sea de fácil acceso para las autoridades. Entonces, como bien dices, esto no tiene nada que ver con el secreto bancario. No es que en el registro va a aparecer información bancaria de las personas, ni va a aparecer cuántas cuentas de banco tiene, ni cuánto dinero tienen en sus cuentas de banco. Si una autoridad necesita saber información bancaria de una persona, pues se lo va a solicitar al banco como se ha hecho siempre. Eso no nada más va a salir ABCSA. ¿De quién lo fundó? Juan Pérez. Los accionistas. ¿Quién es el presidente actual? Tal persona. ¿Quién está en la junta directiva? Tal persona. O sea, eso es todo lo que va a salir. Beneficiario final. Pero yo quisiera, para poner las cosas con transparencia, porque aquí estamos hablando de transparencia. Miren, todo el sistema que se construyó en Panamá desde la ley de sociedades, el centro financiero, la bandera de conveniencia y todo lo demás fue hecho por estímulo de Estados Unidos y de factores de poder importantes en Estados Unidos. El uso conveniente y bueno para la economía vino por ahí, pero también el abuso del sistema fue utilizado por el aparato de inteligencia de Estados Unidos y de otros países. Vamos a hacer las cosas como son. Cuando cambian los parámetros y se dan cuenta que este tipo de centros, estimulados por las grandes potencias, Panamá, el Channel Islands cerca de Inglaterra, son de la reina, Liechtenstein, Luxemburgo, empezaron a ser utilizados por organizaciones criminales o adversarios, entonces empezaron con la preocupación de que se cambie el sistema. Eso es uno. Dos, Panamá no ha querido cambiar porque nos convertimos de una vez hacia la transparencia. Panamá lo ha hecho por las enormes presiones que ha tenido y yo respeto y aplaudo que lo hagamos por nosotros mismos, como ustedes lo quieren plantear. Pero la realidad es que cuando Panamá está de buenas,
con Estados Unidos y hace lo que dice que tiene que hacer, Estados Unidos nos ha defendido en los foros. El día que Panamá reconoció a Beijing en lugar de a Taipei, Estados Unidos nos dejó de defender en los foros. Entonces, esto es de múltiples vectores. Están las buenas intenciones, está la conveniencia reputacional de Panamá, están los intereses de las grandes potencias sobre el tema del lavado y también sus intereses en otros temas que se entremezclan en esto. Entonces, hagámoslo por lo que nos conviene, pero no desconozcamos los otros factores de poder que están en juego. Una cosa puntual quiero señalar. El gobierno, permiso, el gobierno nacional ayer presentó a la Asamblea Nacional 3 proyectos que están relacionados precisamente, proyecto de ley con la persecución de bienes producto de actividades ilícitas, y el propósito, dice el gobierno, es para sacarnos de la lista de crisis. O sea, para que estemos claros, ayer hubo una acción por parte del gobierno. Adelante, señoras. Bueno, sin desconocer los eventos geopolíticos que tienen que ver con este tipo de nuevas, digamos, estándares internacionales, que no solamente se le aplican a Panamá, sino también a otros países, y hemos de alguna manera llevado la conversación hoy hacia esa parte, hacia la parte de Panamá mirando hacia afuera, en cuanto a la transparencia de los verdaderos dueños o los beneficiarios finales, que es el centro del estudio nuestro. ¿Por qué no lo miramos hacia adentro también? Porque aquí en este país se han perdido más de 2.000 millones de dólares a la corrupción en los últimos 10 años. Y la única manera de los cuales realmente hay quizás unas multas nominales que ni siquiera comienzan a arañar la justicia de una multa. No ha habido recuperación de los bienes y no ha habido muchas veces ha sido o muy difícil o no se ha logrado penetrar realmente estas capas de protección que se generan cuando hay 315 sociedades anónimas involucradas, o 317, no sé cuántas son, involucradas en un entramado extremadamente complejo que mueve dineros de aquí y de allá, pero al final el origen del dinero era de los panameños y no hay manera de recuperarlo. También lo vemos directamente con abusos que van desde lo pequeño hasta lo grande, desde pequeñas sociedades que se usan para desviar fondos en los municipios hasta los grandes entramados de corrupción. Así que nosotros estamos viendo un problema que también nos afecta a lo interno, independientemente de que existiera vamos a decir, la cacofonía de voces en lo externo. Así que también debemos centrar la mirada a esa parte. Hablamos todos de que queremos que se detenga la corrupción, todos queremos que se devuelva lo robado, pero ¿cómo se va a hacer si no tenemos los instrumentos para lograrlo? Ese es uno. Luego el tema de las 3 leyes que se presentaron, creo que de alguna forma para nosotros es bueno ver estas leyes andando. Nosotros le lanzamos un reto a los candidatos presidenciales en enero del 2019, hace 2 años, y hicimos una hoja de ruta de qué necesitaba el país en términos para mejorar su transparencia y que no requerían un cambio constitucional. Entre eso hay un número de leyes, dentro de los cuales está efectivamente la ley de extinción de dominio, que tampoco se entiende mucho, que es darle capacidad al Estado para quitarle, una vez verifica que los bienes son mal habidos, quitarle la propiedad o la titularidad de esos bienes a quienes se hicieron de esos bienes mal habidos, porque los panameños estamos cansados de ver personas que se roban, por decir un número, 15 millones, hacen 6 meses en una celda de lujo y cuando salen van a gozar los 14 millones que le quedaron. Eso sería... Olga, esa ley, perdón, para precisar, esa ley también serviría para cuando se captura una avioneta, una lancha, un carro de lujo, poder venderlo en lugar de que el Estado quede pagándole el mantenimiento. Lo conoces muy bien, el Estado, hay un caso muy famoso en Panamá de una flota entera de autos. Lamborghinis. El Estado la captura, 8 meses después son chatarra en un estacionamiento, en un parque de estacionamiento, y el Estado no está ni para administrar casas, ni para darle mantenimiento a autos. Pero sí puede rematarla, pero sí puede rematarla. Con la ley actual no. La ley esta debe permitir vender esos bienes, depositar el dinero en un banco y si al final resultó que era un bien bien habido, se devuelve el valor, el equivalente en dinero, pero no te has gastado un presupuesto en mantenimiento. Mira, y es una de las leyes que recomienda cuando Panamá firmó la convención que se llama comúnmente UNCAC, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entre los artículos de la UNCAC que Panamá firmó está promover a lo interno
las legislaciones que ayuden a detener, a recuperar, a evitar, a prevenir la corrupción, está siendo una de ellas. También es parte de los mandatos de la Cumbre de Lima, que Panamá firmó, 57 mandatos anticorrupción, entre ellos también está este contenido, también está en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es decir, nosotros ya tenemos alguna normativa, pero de alguna manera siempre estamos un poquito atrás con esa normativa. Ahora, yo no he visto el texto de la ley, creo que Camila en el cambio me dijo que tampoco, lo estoy buscando. Si alguien lo tiene, se busca. La ley 120, está hablando de la ley 129. No, el proyecto de ley presentado ayer por el ministro Pino sobre extinción de dominio. Y la otra, la presentada por el MEF para el tema de flujos ilícitos. Entonces, habría que ver qué contienen estas leyes, pero efectivamente, y tiene razón Milton en el sentido de que la presión viene de afuera siempre, y estamos un poquito siempre atrás, correteando un poco los formatos. Somos expertos los panameños en pasar la ley o en decir, aquí está el checkmark o el ganchito, hicimos la parte normativa, pero en la parte práctica de la aplicación o la implementación estamos un poco atrás. Les doy la primicia también de que la Fundación está llevando a cabo un reporte sombra del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que Panamá formalmente como país, ninguno de los gobiernos anteriores, desde la administración 2005-2009, la administración 2009-2014 y la administración 2014-2019, nunca han presentado un reporte formal del ODS 16. Nosotros estamos haciendo un reporte sombra que vamos a publicar al final del mes de mayo, y en el subobjetivo 16.4, 5, 6 y 7 se habla precisamente de estos temas, la capacidad del país para la persecución de los delitos de corrupción, de los flujos ilícitos, acceso a la justicia, impunidad, todo lo que al final se suma un poquito uno con otro, porque podemos hablar del tema de beneficiarios finales y verlos muy lejos, o podemos entender que es uno de los mecanismos que se usan en el país para lograr la impunidad y para evitar que se recupere lo robado. Señora Valdía, disculpe, son las 7:28. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.